Qué gusto saludarlos aquí en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, estamos comenzando la semana, ya acabando junio, ¿qué tal? Sexto mes de la Un Pandémico 2022 y aquí estamos con los expertos que te dan las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Y bueno, pues aquí estamos justamente con nuestra revista bimestral dándote el panorama de las industrias que en concreto atiende, la industria inmobiliaria, la industria de la vivienda, el turismo, la construcción, la infraestructura y por supuesto algunos consejos por ahí de autos, y con los principales créditos en un cuadro muy sintetizado, muy específico de los créditos en tasa fija y en tasa variable que más te convienen, los más relevantes. Así estamos también en Spotify, ¿no? Acuérdate, estamos transmitiendo cada semana una cápsula de Spotify en concreto contigo, donde los expertos en 5 minutos te dicen el ABC del tema que tratan en cada semana. Y también estamos en Twitter, y jueves 5 de la tarde, donde tú puedes abrir el micrófono y opinar. Hay diferentes expertos, hay diferentes temas, pero son temas que te llegan a ti. Y así estamos aquí, en concreto siempre contigo, presentándote hoy, por ejemplo, a la juventud ahí ando, ¿qué tal, con todo el tema tecnológico, las PropTech, las FinTech y demás? Estamos con Josep Gallo, director de marketing de Clicalia. Oye, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Mariel, muy bien. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por el espacio y feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno que estás acá con nosotros platicando, porque fíjate que estamos hablando justo bueno, pues las nuevas generaciones, la tecnología, las aplicaciones, y así como el e-commerce tuvo como su impulso fuerte, ¿no? En la pandemia, porque pues no hubo de otra, no había centros comerciales ni tiendas, se destapó y sigue y seguirá, ¿no? O Claro. sea, lo que México estaba como medio atrasado, como indeciso en hacer, no hacer, pues ahí se definió y se tuvo que poner las pilas. Pero así están también ustedes, ¿no? Y un ejemplo es Clicalia. A mí me encantaría que le dieras una breve explicación a nuestro público de básicamente lo que hace Clicalia. Sí, les platico un poco de Clicalia para ponerlos en contexto. Nosotros somos una PropTech, que una PropTech básicamente es la mezcla de la tecnología con el sector inmobiliario, ¿no? Es cualquier función tecnológica que apoye a este sector. Y dentro de las PropTech, creo que como bien sabrás, tienes distintos giros, ¿no? Tienes PropTechs enfocadas a las rentas, tienes PropTechs enfocadas al mobiliario, tienes PropTechs enfocadas a Marketplace. Y nosotros el modelo que utilizamos es el modelo de e-buying, que básicamente quiere decir que nosotros compramos de primera mano, o sea, no ponemos a comercializar, nosotros compramos la propiedad, esa propiedad que compramos la renovamos y una vez que la renovamos la ponemos otra vez a la venta, ¿no? Entonces, es un proceso realmente muy sencillo y que creo que está revolucionando el mercado porque tú te metes a nuestra página web, en nuestra página web ahí tenemos un formulario que te va pidiendo datos acerca de tu departamento, son características como en qué piso está, en qué año se construyó, cuántos metros tiene, recámaras, si tiene elevador o no, para que nos podamos dar una idea, porque en ese momento que tú vas llenando el formulario de manera paralela, nuestro algoritmo lo está comparando con miles y miles de propiedades con características similares, ¿no? En cuanto a ubicación, distribución, características del departamento, como las que mencioné ahorita. Y en ese momento, o sea, tú te tardas de 4 a 3 minutos en llenar ese formulario, te damos una primera oferta de manera instantánea por tu departamento. Si tú con esa oferta dices, ok, esto es algo con lo que estoy dispuesto a trabajar, de ahí pasamos a hacerte una visita, que para nosotros eso es muy importante porque no lo dejamos solamente a la parte tecnológica, ¿no? O sea, metemos el factor humano también, que es ir a visitar el departamento, ver que realmente cumple con todas las características que estableciste en el formulario y de ahí ya te pasamos a una segunda oferta para que en el momento que tú la aceptes, hagamos la transacción en tan solo 7 días. Entonces, realmente es una manera muy ágil que ahorita, o sea, con la tecnología que tenemos, podemos darle ese servicio a todos los que quieran vender su departamento pues, de una manera inmediata, casi, ¿no? Wow, wow. Oye, entonces ustedes conectan con el comprador. Exacto. Nosotros tenemos esa primera parte que es con el comprador, que Ajá. es si tú quieres vender tu departamento,
comparado a cómo era antes, ¿no? Y antes, o sea, yéndonos a poner igual en el contexto, 30, 20 años atrás, tú querías comprar y bueno, tenías que ir con gente que se dedicara a la parte inmobiliaria, que tuvieran una cartera de propiedades. Ujú. Después empezamos a evolucionar un poquito más con todo el tema de las franquicias, que bueno, ya tenías estos corredores institucionales en donde tenían una cartera mucho más amplia y ya te llevaban y tú ibas visitando las propiedades. De ahí evolucionamos un poquito más a todos estos portales en donde tú querías vender tu propiedad y la subías, ponías las fotos, ponías la ubicación, estas características y pues tenías a todas las visitas de gente que estaba interesada Sí. y ya después hemos ido evolucionando hasta llegar a este punto, ¿no? En el punto en donde si tú lo quieres vender, ya no tiene que ser vendérsela, o sea, tú encontrar el cliente y venderla, no la puedes vender directamente, o sea, es un C2B porque es el cliente vendiéndosela directamente al negocio y lo mejor es que te damos pues todas las herramientas para que tú lo puedas hacer de una manera muy, muy ágil, ¿no? O sea, ya te ahorras las miles de visitas de gente conociéndolos, es realmente directo al punto y creo que eso le da, o sea, es algo bueno para la industria y para el mercado también en general, ¿no? Ok, ok. A ver, entonces déjame entender el modelo de negocio. Ustedes le compran al interesado en 7 días máximo, Exacto, o sea, del ¿no? momento que tú aceptas tu segunda oferta, en 7 días llevamos nosotros todo el papeleo de manera interna contigo para comprarte el departamento. Ok. ¿Y ustedes qué hacen con él? Lo venden. Una vez que compramos ese departamento, que ahí es donde sigue como esta cadenita, nosotros evaluamos qué necesita el departamento. Tenemos departamentos que realmente están en muy, muy buen estado y lo que necesitan es una manita de gato, que Mm, es pintar paredes mm, o renovar ciertas cosillas, y luego hay departamentos que necesitan ya una intervención mucho más profunda, ya mm. sea cambios en la distribución, cambiar pisos, cambiar calderas, o sea, nos metemos mucho a la parte de realmente renovar el departamento y esto es algo que le da muchísimo valor, ¿no? Porque dentro de estos cambios que hacemos o dentro de esta renovación, tenemos la parte de la sustentabilidad que tienes dos tipos, ¿no? Explicándotelas muy sencillas, es una mejora energética pasiva, que esto quiere decir cambias ventanas a que sean más grandes, ¿no? Entonces le entra más luz, los colores, el blanco que es te ayuda a mejorar la temperatura, o sea, como que este tipo Mm. de cambios dentro del departamento y luego tenemos los cambios más proactivos, que es cambiamos calderas, cambiamos el cableado, cambiamos la parte de los pisos, que hacen que el departamento pues, tenga este ahorro energético más proactivo y queda el departamento como nuevo, ¿no? Entonces, mientras pasa toda esta parte de renovación, ya sea de lo más sencillo hasta realmente cambiar todo el departamento, de manera paralela estamos llevando la venta la comercialización de este departamento. Y ahí es cuando entra esta parte de comprarlo, renovarlo y luego volverlo a vender a un precio más competitivo por el tipo de intervención que hacemos. Claro. Y para ello, pues debe haber algunos parámetros, ¿no? De qué propiedades, o también en precio, ¿no? Piso, techo, de qué valor más o menos están ustedes interesados, están comercializando más y a ver si nos puedes profundizar, además de esto de precios, ¿no? Desde cuánto hasta cuánto, promedio de cuánto están ustedes interesados en estas propiedades y también en ubicaciones, no solo en la Ciudad de México, Sí, sino también en el país. Por favor. claro, te platico un poquito. Nosotros tenemos ahorita el tope, es alrededor de 6 millones de pesos de lo que estamos comprando. Mm. El mínimo, no tenemos mínimos. Hemos comprado Ok, propiedades de 600, 700, 800 mil pesos. ok, Aquí lo que entra además del precio también es, ajá, como bien decías, distribución de departamentos. Estamos comprando únicamente, bueno, primero la parte de que estamos comprando, no únicamente departamentos. Ahorita no estamos comprando casas. casas, no, Mm, solamente son departamentos y son mm, departamentos de 30 metros cuadrados hacia arriba. O sea, hay un departamento abajo de 30 metros cuadrados, no lo estamos considerando. ujú. De zonas, estamos casi en todas las delegaciones de la Ciudad de México y viéndolo un poco de manera nacional o a dónde planeamos expandirnos. Este año donde queremos llegar es Guadalajara y Monterrey, que son
los mercados secundarios saliéndonos de la Ciudad de México y el Estado de México. Ujú. Los principales ciudades, ¿no? Claro, exacto. Del país. ¿Y piensan ampliarse a otras ciudades, el Bajío, yo qué sé, próximamente o Mira, no? ahorita yo lo que te podría decir, como está el enfoque este año, es solamente Guadalajara y Monterrey, pero con base en esa expansión y el análisis que tengamos de eso, ya decidiremos hacia dónde ponemos o hacia dónde va la brújula, ¿no? Ya te platicaré de eso más adelante. Oye, pues estaremos pendientes de esa ampliación, porque yo creo que nuestros amigos que nos escuchan de todo el país, pues también han de decir, oye, pues yo estoy en Aguascalientes, también me interesa, ¿no? Trabajar con Clicalia, yo qué sé. Pero háblanos un poquito de cómo está el mercado. Giuseppe, ahorita, bueno, ya desde hace algunos años. Por una parte, así como la renta ha sido el motor para las operaciones inmobiliarias de los asesores, de los agentes inmobiliarios, también ha sido la construcción y la venta de vivienda media para Sí. otro nicho de población. Entonces, me gustaría saber cómo qué operaciones son las que están resultando más ahorita en promedio, más atractivas, las más movidas. Mira, yo te diría, o sea, empezando un poquito con el contexto de cómo estaba el mercado inmobiliario, yo, o sea, yéndome hasta el 2019, porque hemos tenido años muy atípicos estos últimos 3, 4 años, ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque 2019 tuvimos el cambio de gobierno, que eso causó un poco una contracción económica en el sector inmobiliario. Después tuvimos el 2020 que empieza la pandemia, que pasa lo mismo durante ese año y luego, como bien decías, toda esta parte de la digitalización empieza a tomar mucha fuerza, ¿no? Y también dentro de eso empieza a haber cierta desurbanización de varias áreas porque la gente se da cuenta que realmente ya no tenía que vivir en el centro o en el lugar que trabajaba. Empieza a haber esa flexibilidad y ahí es donde empezamos a ver que empieza a crecer o se empieza a reactivar otra vez la demanda del sector inmobiliario. Y si comparamos datos, no sé, del 2020 al 2021, vemos que la demanda residencial se dispara casi un 60% del primer Q de ese año al primer Q del 2021. Y empezamos a ver que hay mucho más demanda y gran parte de esta demanda empieza a regresar, o sea, así como tuvo una desurbanización, se empieza a concentrar otra vez la urbanización y empezamos a ver que otra vez llega a los lugares céntricos de la Ciudad de México. Hablando específicamente de la Ciudad de México, yo te diría que las zonas con más demanda y mayor oferta también, que es donde más se mueve, es la Cuauhtémoc, la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, son estas tres delegaciones de la zona plana de la ciudad, como le llaman algunos, que es donde vemos que se mueve más. Hablándote un poco en ticket promedio, yo creo que donde nosotros vemos estos picos, por decirlo así, es entre 3 y 4 millones de pesos, que es donde se concentra la demanda en cuanto a venta, ¿no? De gente que compra esos tickets promedios. Y así es como hemos visto esa evolución yéndonos 3 años atrás de cómo ha ido cambiando año con año. Entonces, yo te diría que vemos un panorama bastante optimista para este sector porque hemos visto cómo ha crecido, o más bien porque tuvo ese bajón después del COVID y de ahí se ha recuperado bastante bien año con año. Oye, ¿ya sí ves la tendencia que va a seguir en ese ticket promedio, en estas alcaldías ya, de este tipo de vivienda? ¿Cómo ves tú las perspectivas ahorita, así como nos narraste, ¿no? Pues el mercado ha venido de menos a más, sobre todo hablando de la pandemia, ¿no? De menos a más, de cambio de gobierno, pandemia, etcétera, está habiendo más operaciones. ¿Tú cómo ves el segundo semestre que estamos ya a unos días, ¿no? De comenzar? ¿Cómo ves el segundo semestre que por tradición es el más movido? Voló el año, ¿no? Voló. Yo lo veo bien, o sea, basándonos en las transacciones que hemos tenido este primer semestre del 2022 versus el primer semestre del 2021, pensando que también el 2021, o sea, llegamos a México nosotros en enero del 2021, ¿no? Pero hablando en general del sector y de la industria,
yo creo que es algo que sin duda va a seguir creciendo. O sea, yo creo que como bien sabrás, hay un déficit ¿cómo se llama?, de oferta residencial en la Ciudad de México. Entonces, eso hace, o sea, hay mucha demanda y la oferta se está quedando, o sea, le está ganando la demanda a la oferta, ¿no? Entonces, creo que eso es algo positivo para todos los que estamos en esta industria y no solo para la parte de las PropTech, ¿no? O sea, porque en las PropTech, o nosotros, hablando de Clicalia en específico, estamos agarrando y estamos renovando el inventario que tenemos dentro de la ciudad, pero también tienes el lado residencial que también está generando más y eso al final va a ayudar a poder satisfacer esa demanda que tenemos. Entonces, basándonos un poco en esos datos y en lo que estamos viendo este primer semestre, yo lo vería como algo positivo porque va a seguir creciendo el número de transacciones que tenemos. Ándale. Oye, ¿y puedes darnos una idea de cuántas operaciones hacen por mes, o los años pasados, o cuántas esperan este año? Sí, te platico un poquito. Nosotros el año pasado, que fue el año de llegar a México, porque estuvimos tratando de llegar antes, pero por todo el tema del COVID estaba difícil la entrada. El año pasado tuvimos, que fue nuestro primer año, tuvimos 500 transacciones en la Ciudad de México y el objetivo de este año es tener más de 1,500 transacciones. Entonces, creo que eso te habla un poco también de cómo vimos nosotros, cómo tanteamos el mercado el año pasado y cómo lo estamos viendo este año, que a los 6 meses que vamos, te puedo decir que es algo bastante alcanzable. No, no, y ya triplicando tanto el número de operaciones, ¿no? Como también las regiones, ¿no? A trabajar, que ahora es de Ciudad de México, ahora somos Guadalajara, somos Monterrey, ¿no? ¿Estas 1,500 las están estimando solo para Ciudad de México o ya sumando a Guadalajara y Monterrey? De momento solo para Ciudad de México, de Wow. Guadalajara y Monterrey seguimos un poco tanteando, viendo cómo se está moviendo, pero esta proyección la hicimos únicamente para Ciudad de México. Oye, y definitivamente, bueno, dinos y recuérdanos de dónde llegan ustedes, ¿no? Los recién llegados aquí a México, pero definitivamente traen la tecnología para lograr hacer esta fórmula, ¿no? Que está probando su éxito, Josep. Claro, sí, sin duda alguna. O sea, nosotros llegamos de España, o sea, Clicalia empieza operaciones en Madrid en el 2019 y de Madrid es cuando se empieza a desarrollar, empieza a crecer la empresa. De Madrid dan el salto a Ciudad de México, de Ciudad de México regresamos un poquito a España y en España empezamos a tener apertura en otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga. De ahí pasamos a Portugal, abrimos Lisboa en Portugal y este mes justo, el 1 de junio, empezamos operaciones en París, en Francia. Ok. Entonces, creo que eso, digo, son diferentes mercados, pero eso te habla, primero que nada, de una expansión global que estamos llevando a cabo de manera exitosa y segundo, que yo creo que es de lo más importante, que este modelo de negocio realmente está funcionando, ¿no? Y no Está está funcionando. funcionando en una sola zona o en solo un mercado en específico, sino que vemos que está funcionando en diferentes países y continentes también, ¿no? Entonces, eso es algo que nos deja muy tranquilos y nos pinta un panorama muy optimista. Oye, entonces España, por hablar de países, Para y hablar luego de países. México, ¿no? Y luego Bien. México, y luego ya lo que nos dices, toda la expansión que está hablando de justamente cómo la incorporación de la tecnología y la fórmula, ¿no? Que está llevando a Clicalia, pues sí funciona, tropicalizada, adaptada a cada uno, ¿no? Claro. Los Sí, eso es países, importantísimo. aún en las ciudades, ¿no? Como dices, regresan a España, pero ya se van a Barcelona, etcétera, ya es como una, ¿no? Sí, esa Un traje a tropicalización la es, medida, exacto, la tropicalización, tienes que hacer aunque te vayas de aquí a Toluca, y y va es a otra tener cosa. sus, es otra cosa completamente diferente. Sí. Entonces, eso es importantísimo y de ahí también un poco pues, la complejidad de abrir y la satisfacción de saber que lo estamos logrando en tantas ciudades diferentes. Sí, y entonces, bueno, pues lo que nos estás diciendo pinta
futuro de corto plazo, que sería este año, segundo semestre, muy bueno. Y además, en operaciones Clicalia, pues no sé, yo creo que México le debe pintar muy bien. Si no está en el primero, pues sí está en el segundo lugar, ¿no? México está compitiendo muy, o sea, en número muy parecido este año con España tiene más ciudades, pero si lo vemos con Madrid, que es la principal, estamos muy parejos. Órale, súper bien. Pues bueno, la verdad es que nos alienta, a mí me da mucho gusto compartir estas fórmulas, estas evoluciones tecnológicas, ¿no? Y además, fórmulas muy exitosas, porque están ayudando al mercado. Están ayudando Claro, al mercado a que se dinamice, a que pese a los pesares, ¿no? Porque sabemos que estamos en un contexto todavía de pandemia con muchos efectos, ¿no? Económicos, todavía de salud, sociales, etcétera, en el mundo, ¿no? Pero pese a esta, pues digamos, crisis multifactorial que vivimos en el mundo, consecuencia de la pandemia, mucho de ello, otros factores, la guerra, etcétera. Pero a pesar de ello, este sector, este mercado inmobiliario muestra su resiliencia con estas fórmulas. sí, ¿No? Entonces, por eso me da mucho gusto hablar y platicar con ustedes, que nos compartan cómo sí les va bien, cómo sí está funcionando, porque el tema es cómo sí, ¿verdad? Cómo claro. sí funciona, cómo sí sale, cómo tal. Y entonces, en conclusión, pues digo, sin poner palabras en tu boca, tú nos puedes decir que el mercado mexicano está funcionando, ¿cierto? Sin duda alguna, o sea, creo que ahorita es cuando más activo ha estado desde el 2019 y eso es al final un panorama positivo, déjate tú para nosotros, creo que para todos los que estamos en la industria y eso al final, como lo vemos y con esta disrupción tecnológica que estamos viendo en el sector, pues creo que es un ganar-ganar para todos los jugadores que estamos dentro de esta industria, ¿no? Que al final es algo que también nos deja muy tranquilos, pero sobre todo muy contentos con lo que estamos haciendo. Correcto. Y pues ahí está Clicalia, ¿eh? Para todos los que están aquí escuchándonos y están interesados, muchos de los cuales dicen, yo sí quiero vender mi DEPA, básicamente departamento, acuérdense, ¿no? Es a lo que se enfoca Claro, Clicalia y como tope, otra vez recuérdanos, hasta los, 6 millones de pesos. es una cantidad bastante aceptable para una vivienda pues alcaldías intermedias, ¿no? Sobre todo las más populares, ¿no? Que mencionaste aquí, que son Benito Claro, Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Miguel Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Por Justo. supuesto, hay depas de ese valor, muchos, yo creo, que pueden ser fácilmente remodelados, revendidos, ¿no? Como lo hacen ustedes. Así que si hay interés por ahí, pues busquen a Clicali. Está bastante interesante la fórmula, Josep. Yo te agradezco mucho que nos hayas recordado cómo opera, cómo funciona y cómo sí funciona. Eso me da más gusto. Claro que sí. Sí, yo los invito a todos a meterse a clicalia.com. Ahí van a ver nuestra página, todo nuestro catálogo de departamentos si quieren comprar, toda la parte también de si quieren vendernos. Es un formulario que no les va a tomar más de 5 minutos y que los invito a probarlo, a que vean cómo maneja la página y realmente con la tecnología que tenemos, lo ágil que podemos hacer este tipo de transacciones. Exacto. No, pues vamos a seguir platicando porque el mercado está muy dinámico. Entonces hay que ver cómo evoluciona. Y ahí Claro que sí. vamos a invitar por ahí el próximo mes para que Feliz nos de la digan, vida. pues ya en pleno segundo semestre, pues cómo pintan mejor las cosas, cómo van ustedes en las nuevas plazas, etcétera, y cómo van las operaciones. ¿Te parece? Feliz. Adelante. Súper, Josep. Pues qué gusto saludarte, muchísimas gracias, qué gusto verte bien, que vaya funcionando todo. Platicamos más adelante. Gracias a ti, Mariel, por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Josep Gallo, que es director de marketing de Clicalia. Ya vieron qué interesantes operaciones y cómo se busca con la incorporación de la tecnología y ahora lo que se le llama PropTech, que es esta tecnología en el mercado inmobiliario. Se logran operaciones muy interesantes, que es la suma de ganar, ganar. Para usted, propietario, para usted que quiere vender, para usted que quiere comprar. También ahí está la gran oportunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora nos vamos aquí rápidamente con Lupita Romero para la agenda de la semana.
Gracias, gracias Mariel. Y esta semana en nuestra agenda de en concreto, pues empezamos con el pie derecho porque venimos precisamente terminando de realizar un encuentro en la Bolsa Mexicana de Valores en donde fueron invitadas los principales jugadores de las fintech inmobiliarias. Ya verán toda la información que se generó ahí de ustedes, para ustedes, muy interesante porque es lo que está pasando ahorita. Alianzas, nuevas tecnologías, nuevos financiamientos, en fin, un sinfín de cosas que nos enteramos el día de hoy. Y también empezamos esta semana con el anuncio de que ya el viernes se inaugura la refinería Dos Bocas. Se inaugura de una manera, digamos que realmente simbólica, porque no va a operar. La operación va a ser hasta el próximo año. Las primeras pruebas de cómo se va a refinar y todo eso van a correr durante el primer semestre del año próximo. Y ya una producción en forma de los primeros 350,000 barriles diarios va a ser a finales de 2023. Pero como es ya la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, él dijo que se inauguraba el 1 de julio de 2022 y así va a ser. Se va a inaugurar por lo menos los almacenes, toda esta logística de almacenamiento es lo que se va a inaugurar. Entonces, vamos a estar muy atentos a esta inauguración, a ver qué pasa, a ver cuáles son los discursos y sobre todo si nos dan cuentas de lo que se gastó en esta refinería, en esta gran infraestructura de la administración actual. Porque acuérdense que el gasto, la inversión que se anunció era de 8,000 millones de pesos y ya las cuentas van en 16,000 millones de pesos. Así es, veremos qué sucede. Y bueno, tenemos más agenda. Esta semana, por ejemplo, también se va a dar a conocer de parte del INEGI la encuesta nacional de ocupación y empleo. Aquí igual también esta semana estaremos muy pendientes de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en donde se van a dar a conocer los números y pormenores del empleo en mayo, al cierre de mayo. Y recuerden que para nuestra industria de la construcción es una encuesta muy importante porque seguimos siendo uno de los principales generadores de empleo en el país. Ya veremos los números y las cifras correspondientes a mayo. Igualmente, esta semana se seguirá hablando de inflación y de tasas de interés. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer la política monetaria del Banco de México, en donde se aumentó 75 puntos base la tasa de interés. Y los analistas ya estamos viendo que lo que están perfilando es un aumento generalizado del resto de las tasas de interés hipotecaria, de consumo, de créditos personales, automotrices, en fin. Entonces seguramente veremos de eso más esta semana y todo corresponde al índice inflacionario que sigue cuesta arriba. En los últimos 2 meses el promedio es de 7.6% de índice inflacionario y los analistas también prevén que así seguirá por lo menos hasta fin de año, que lo prevén en 10%. Ya veremos. Esto es lo que tenemos para esta semana. Gracias. Muchas gracias, Josep. A ti, nos vemos. Bye. Ahora nos vamos con Hugo Loya. Mira, la verdad es que tenemos un escenario, pues yo creo que más complicado de lo que habíamos tenido hace ya algunas semanas. ¿Qué es lo que lo está complicando? Pues se podría decir que se está configurando otra vez una tormenta perfecta, pero del lado negativo. Es decir, tenemos por un lado la creciente inflación, los precios siguen subiendo de manera importante. Ya el Banco de México lo vimos justamente en la semana pasada, que incrementó en 75 puntos base la tasa de referencia. Se esperaba de alguna forma porque así lo había hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, lo habíamos comentado aquí también. Sin embargo, el Banco de México
digamos que esa no fue la parte que dejó inquietos a los analistas y al mercado, sino la parte en donde Banco de México advierte que todavía vienen presiones inflacionarias en el tercero y cuarto trimestre de este año. O sea, es decir, a pesar de estos incrementos, pues la presión en los precios aún no cede. ¿Y por qué no cede? Porque estamos justamente, por eso le llamaba yo una tormenta perfecta, porque estamos teniendo graves problemas. Por un lado, en la parte interna, pues la sequía, ya lo comentábamos también, la sequía está siendo un factor importante, donde no solamente en el norte del país está habiendo este problema, sino que se ha extendido a algunos estados poco más hacia el centro, donde también son grandes productores de algunos granos básicos y que también están sufriendo un poco la parte de las cosechas, los ciclos están también afectándose un poco en algunos productos y pues bueno, esa es la parte interna, pero en la parte externa, pues sabemos que todavía hay grandes pendientes que resolver y que están afectando desde luego a la economía mundial en materia de precios, de los granos básicos, estamos hablando del trigo, del maíz, del arroz, de la soya. Entonces, pues todo esto, estos componentes están determinando que lo que reste del año va a ser un resto del año muy complicado, no solamente para la industria, sino también justamente para los consumidores, porque tendremos este tipo de problemas a lo largo del año. Así es que, pues la tormenta perfecta, ahí está. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que el gobierno tendría que enfocarse más en estos temas y pues bueno, después andar sobre los temas políticos, que parece que lo tiene muy distraído, nos tiene incluso tratando de distraernos por ahí de quién será, que si las corcholatas, que si esto. Lo cierto es que pues el problema lo tenemos enfrente y el problema también se llama inseguridad, que eso también está afectando las expectativas de crecimiento para la economía mexicana, Mariel. Pues por eso le llamo la tormenta perfecta otra vez. Otra vez está conformando una tormenta perfecta. Así es que hay que tener mucha precaución y mucho, pues sobre todo, estar pendiente de lo que suceda a nivel internacional. Mariel, así las cosas. Y con esta nos despedimos. Muchas gracias a todos quienes participan con nosotros, comparten su información, nos brindan su gran experiencia y a nuestro invitado de hoy, que fue Josep Gallo, director de marketing de Clicalia. Con esta nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Acuérdate, en concreto contigo, 13:30 horas.